Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Recuerde que estos tiempos de devocional es para crecimiento espiritual, para que cada día nosotros en nuestra vida espiritual nos cimentemos en lo que verdaderamente representa para nosotros nuestra vida cristiana y cada uno de los conceptos que esto conlleva, como quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, cuál es nuestra tarea, cuáles son nuestras responsabilidades. Para eso entonces hemos nosotros preparado estos tiempos de devocional para que crezcamos, para que maduremos y avancemos en el camino del Señor. En este día de hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de Cristo, el Hijo de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros expresamos abiertamente, decimos sí, Cristo es el Hijo de Dios. Pero este es un concepto que nosotros tenemos que tener muy claro, porque dado que hay otras ramas aún dentro del cristianismo, ¿cierto? O llamémoslo entre comillas cristianismo, que no tiene muy claro de que Cristo es el Hijo de Dios, o que en este caso, tenemos que tener un concepto muy claro, es el Hijo eterno de Dios. Así que cuán importante es tener claro este concepto para nuestra vida cristiana. Una buena cristología nos va a llevar a nosotros siempre de que Cristo es el Hijo eterno de Dios y que en Él nosotros encontramos todas nuestras promesas. En Cristo Jesús se cumplen todas las promesas que el Padre nos ha dado a nosotros. Este tema se convirtió en gran importancia no solamente en estos días, sino aún desde los primeros años de la iglesia quedó expresado de que Jesús era el Hijo de Dios, donde los apóstoles que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, lo resaltan una y otra vez de maneras muy especiales. En este devocional yo quiero traer algunos ejemplos acerca de cuán claro era para la iglesia primitiva, la primera iglesia de los primeros siglos, la importancia de que reconociéramos que Cristo era el Hijo eterno, el eterno de Dios. Si usted y yo vamos al Evangelio de Juan, si usted y yo buscamos en la palabra de Dios, Juan 1:14, ¿cierto? Allí podemos encontrar cómo desde este versículo, o aún desde el primer versículo, desde todo el prólogo que Juan nos hace una referencia directa a que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es eternamente como lo es el Padre, cuando habla acerca del Verbo, que al Verbo habitaba con Dios, y ya tuvimos otro devocional acerca de esto. Así que cuando Juan en este versículo 14 nos habla acerca de y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este primer versículo que nosotros estamos estudiando en esta mañana nos hace una referencia directa a que Cristo es el Hijo único, su unigénito. Pero aquí, cuando nosotros vamos a la raíz de esta palabra que se utiliza acá, habla de un monógenes, la cual comparte la misma esencia del Padre. Nosotros como cristianos tenemos que entender que Cristo compartía la misma esencia del Padre. También debemos entender de que Cristo entonces es hijo por naturaleza del Padre y que los seres humanos como usted y yo solo somos hijos por adopción gracias a la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y nos queda claro en Juan 1:12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted y yo somos hijos de Dios por adopción, por creer en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el enviado, el que vino a darnos a nosotros salvación.
Cuando usted y yo vamos a otro libro de la palabra de Dios del Nuevo Testamento que nos deja claramente expresado de que Cristo es el Hijo eterno de Dios, nos podemos ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. En este capítulo nos habla acerca de la conexión del Cristo como Hijo de Dios, el cual nos habla en estos días, pues Él es el heredero. Vámonos a la palabra de Dios y leamos Hebreos 1, del 1 al 3, la cual nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y esto es bien claro, que siendo el resplandor de su gloria, o sea, la misma esencia, y acá mismo lo está diciendo, su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que entonces, estos primeros versículos que leemos aquí en Hebreo, nos está hablando que en estos días, ¿cierto?, Dios nos habla a nosotros a través del Hijo, ¿cierto? Y que todo esto está expresado en su palabra. Pero al igual, a partir del versículo 3, Él nos está mostrando que Cristo es el resplandor de su gloria, mostrando que Cristo irradia la misma luz del Padre, siendo la misma fuente y mostrándonos continuamente su eternidad. Así que estamos viendo entonces ya dos libros muy importantes y muy cargados teológicamente del Nuevo Testamento, que nos deja claro acerca de que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Si usted y yo vamos a los escritos de Pablo, que son muchas las cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, con respecto a la referencia de Cristo como Hijo de Dios, la verdad no son muy comunes en sus cartas que él haga esta referencia, pero tiene más o menos 8 referencias en sus diferentes cartas, las cuales usa con contundencia y nos muestra a nosotros, o nos da a entender que para él, para Pablo, era un tema que era muy claro y lo tenía muy seguro o muy claro en la doctrina que él mismo enseñaba. Si usted y yo también nos vamos, no solamente al Evangelio de Juan, sino al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que son llamados los evangelios sinópticos. Estos también nos muestran a nosotros claramente y con contundencia la referencia que ellos hacen de Jesús, ¿cierto?, con respecto al Hijo de Dios. Esto nos muestran, por ejemplo, hay una referencia de Dios como Padre. Ellos usan muchas veces en sus escritos a Dios como el Padre. Era algo que no era común entre los judíos de aquella época, porque Dios era Dios, no era Padre. Jesucristo nos vino a enseñar a nosotros a ver a Dios como nuestro Padre. Sí, pero que entonces, si no tenían la costumbre ellos como judíos dentro de su cultura, pero que lo hayan dejado expreso en los escritos que ellos hicieron, eso nos quiere enseñar que ellos habían aprendido muy bien quién era Jesús. Pues Él siempre se refería en sus oraciones a Dios como su Padre. Él siempre decía que Él hacía siempre la voluntad de ¿quién? De su Padre. Que Él y su Padre eran uno mismo. Nos hacen diferentes referencias con respecto a esto en los evangelios sinópticos, los cuales nos hacen entonces una referencia directa que ellos tenían muy claro que Jesús era el Hijo de Dios. Familia, en esta mañana, invitación entonces es que entendamos que Cristo es el verdadero y eterno Hijo de Dios, aquel que fue entregado, el unigénito, el monógenes, en la misma sustancia, el Hijo natural que fue entregado en la cruz por amor de nosotros, para que con la labor de Él, el perfecto, no había nada más perfecto, porque en Cristo es como el mismo Dios
entregándose, porque lo vimos en Hebreos, que era la misma fuente, la misma sustancia, la misma luz, mostrándonos la continuidad, la eternidad, la gracia y la misericordia sobre cada uno de nosotros. Yo los invito a que oremos y le demos gracias al Señor, a Dios, por habernos dado a su Hijo, porque a través de su obra nosotros hoy podemos acercarnos libremente y que a través de su obra maravillosa nosotros hoy podemos ser hijos por adopción. Papá, gracias te damos en esta mañana por lo que tú nos enseñas, por algo que de pronto es un concepto que hemos manejado, pero que hay veces, Señor, de pronto pasamos por alto o lo damos por entendido. Yo tengo que reconocer que Cristo Jesús es el verbo del cual habla el Evangelio de Juan, el que se encarnó, el que habitó entre nosotros, o como diría la palabra de Dios en su original, tabernaculizó con nosotros, habitó en medio de nosotros. Y te damos gracias porque ese Cristo es el que nos da luz, ese Cristo es el que nos irradia la mismísima luz del Dios Todopoderoso, y que fue Dios desprendiéndose de lo más preciado de su Hijo unigénito, el monógenes, la misma sustancia, la misma esencia, para darnos libertad y restaurarnos con Él. Te damos gracias y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga y que tengan un maravilloso día. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.